¿Qué lugares comunes terminaron en algo siniestro? Bueno, hoy vamos a ver la tercera parte para averiguarlo. ¿Cómo era? Qué lugares comunes terminaron siendo siniestros? El 18 de agosto del 2010, Ben McDaniel, de 30 años, se preparaba para hacer una expedición de buceo. Un par de horas después estaba bajando por el agua y aproximadamente a unos 40 metros de profundidad vio algo que le llamó la atención. Frente a él se encontraba este letrero que dice: "Detente, prevén tu muerte, no vayas más adelante". Más de 300 buzos, incluyendo instructores de buceo, han muerto en cuevas como esta. Necesitas entrenamiento en cuevas y entrenamiento en equipo para cuevas y buceo. Sin entrenamiento de cuevas y sin equipo para cuevas, los buzos pueden morir aquí. Puede pasarte a ti. No hay nada en esta cueva por lo que valga la pena bucear. No vayas más allá de este punto. En otras palabras, el letrero de... Y ahí va el pendejo, ¿no? O sea, le dicen no vayas, ahí va el pendejo. dejaba muy claro que para ir más allá debía ser un experto en buceo y tener conocimientos de cuevas. Claro, y el vato, sí, me pelan toda la riata. Voy a entrar. Ben estaba consciente de esto, así que decidió continuar y pasó por este letrero. Casi 100 metros adelante de este letrero, Ben encontró una zona. En esta se encontraba una puerta de seguridad, y se le conoce como la puerta submarina cerrada. Las únicas personas que pueden abrir este tipo de puertas son aquellos que cuentan con la experiencia necesaria y pasan varias pruebas de buceo donde exploran cuevas extremadamente peligrosas. En el caso de Ben, no era un experto en buceo, no sabía explorar cuevas, y no tenía las certificaciones necesarias de buceo. Lo único que quería era meterse a como... Todo tonto. No tenía nada, ¿qué? poder ir al lugar para explorar, así que durante los siguientes minutos se la pasa golpeando la puerta, jalando de la manija, intentando empujarla, pero aún así no lo logra. Y justo cuando Ben está a punto de irse del lugar, un buzo desconocido llega, saca una llave y abre la puerta. En realidad este buzo llevaba un par de minutos viendo cómo Ben forcejeaba con la puerta, y como veía que casi se atoraba, decidió que lo mejor era ayudarlo. De alguna manera sería más seguro. Antes de entrar, Ben le hace una seña de agradecimiento. Del otro lado parece que es la entrada a una gran cueva, así que... O sea, ¿de dónde salió este buzo? ¿Iba solo? O sea, no... Este vato, el tonto, ¿iba solo? ¿Por qué iba solo? que Ben nada hacia aquí y se pierde en la oscuridad. Ben estaba bastante emocionado, así que al pasar la puerta primero hace un recorrido de 500 metros, pero luego de esto la cueva se convierte en un gran hoyo. Baja a una profundidad de 310 metros aproximadamente, y un par de horas después Ben desapareció. Los días pasaron y su familia comenzó a preocuparse, así que lo reportaron como desaparecido. Claramente, ¿qué más iba a pasar? Les salen un montón de advertencias, luego se le aparece un buzo y le abre la puerta así como si nada. ¿Qué espera? Las autoridades tardaron un poco en saber que había ido a este lugar conocido como la cueva Vortex Spring, uno de los peores lugares para explorar. Al entrar a esta cueva todo parece normal, pero en cuanto llegas a esta sección que parece un hoyo puedes ver que hay huecos, grietas y pequeños túneles que llevan a secciones desconocidas. De hecho, solo el 30% de este lugar está mapeado. Además de esto, para atravesar por estos huecos y grietas debes quitarte el equipo de buceo, arrastrarlo poco a poco con tus manos y nuevamente ponértelo. Todo esto mientras debes alumbrarte con una linterna. En el caso de Ben, nadie sabe con seguridad qué fue lo que hizo cuando entró, pero decenas de buzos llegaron aquí y comenzaron a explorar el lugar para encontrarlo. Todos tomaban turnos, marcaban cada zona que iban explorando y discutían sobre qué más hacer. Por otra parte, la familia McDaniel logró contratar a Steve King, el buzo que originalmente hizo el mapa de esta cueva años atrás. Ándale. En total, Steve se metió 7 veces a la cueva. Un experto para encontrar a un pendejo. Pero aún así no pudo encontrar a Ben. Además de esto, la policía mandó a traer helicópteros y formó todo un equipo de tierra, esto para buscar a Ben en caso de que estuviera en los alrededores de esta zona. Y finalmente, y luego de horas explorando, lograron encontrar algo. Mientras en tierra buscaban a Ben, uno de los buzos se encontró con 2 de los tanques de oxígeno de Ben. Desgraciadamente jamás encontró su cuerpo, y horas después las autoridades se rindieron. Actualmente el cuerpo de Ben sigue extraviado ahí, en alguno de los túneles de esta cueva. Se cree que está en una parte no documentada,
Y como el lugar sigue abierto al público, es cuestión de tiempo antes de que algún buzo se encuentre con sus restos. Y esta es una de las fotos de Ben en su traje de buceo. Pobre tonto. El 10 de junio de 1981, Ferdinando, Franca y su hijo Alfredo de 6 años estaban caminando por un viñedo de su propiedad en Friscotti, un sitio conocido como el centro del vino local en Roma. Ese día la familia había terminado de dar su paseo, pero Alfredo estaba aburrido, así que le pidió permiso a sus padres para salir a caminar solo por los viñedos. Esto no era algo fuera de lo normal, así que Ferdinando le dijo que estaba bien y que lo vería en un rato. Más tarde, a eso de las 7 p.m., Ferdinando estaba caminando por su casa cuando se le hizo extraño no ver a su hijo. Pues Después de unos claro. minutos buscándolo, le pregunta a Franca si lo había visto, pero la madre tampoco sabe nada. La madre entonces le dice a Ferdinando que salga y que busque a su hijo para cenar. Así que el padre sale de la casa esperando a ver a su hijo, pero después de unos segundos de estar observando a la distancia no puede verlo. Lo que hace entonces es gritarle para decirle que la cena está lista y que es hora de volver a casa, pero de nuevo no puede ver nada y Alfredo no contesta. En este punto Ferdinando queda algo confundido, así que empieza a caminar. ¿Confundido? Si es su hijo. ¿Cómo que confundido? No mames. ¿Que se quiso hacer el macho o qué? O, o sea, o sea, ¿cómo puedes estar confundido si se pierde tu hijo? Alrededor de su propiedad. El padre busca por todos lados gritándole a su hijo. Se asoma para ver si no está oculto detrás de algún objeto, pero aún así Alfredo no aparece. En cuanto se da cuenta de esto, regresa a casa por su esposa. Le pide ayuda para encontrarlo, pero 2 horas después no logran hacerlo, así que llaman a la policía. En cuanto llegan los oficiales, comienzan a buscar por toda la propiedad con sus linternas, y al igual que Franca y Ferdinando, no logran hallarlo. Aquí es cuando empiezan a pedir refuerzos. Minutos después llegan los demás oficiales. Vienen con perros rastreadores. Rápidamente se van más allá de la propiedad esperando encontrar algo, pero aún después de 3 horas no logran nada. Nadie entiende lo que está pasando, y en este punto ya son más de las 12 de la noche, así que llaman a los bomberos para tener más ayuda. Minutos después, uno de estos bomberos se encontraba caminando alrededor de la propiedad de Ferdinando, y de repente se encuentra con algo curioso. Ándale. Curiosín, curiosón. Resulta que cerca de la casa de Ferdinando había un pequeño hoyo en el suelo. En realidad el hoyo era un pozo ilegal, y este lo había construido el vecino, solo que nadie sabía de esto. Resulta que este tipo de prácticas eran algo normal en esos años. Es decir, que si hacías uno de estos pozos ilegales y encontrabas algo, entonces debías reportarlo a las autoridades, pero si no, entonces debías rellenarlo con tierra nuevamente. Bueno, pues cuando el bombero vio esto, rápido se agachó. Comenzó a gritar el nombre de Alfredo. Al principio no escuchó nada, así que decidió intentarlo una vez más, y casi inmediatamente logró escuchar la voz de Alfredo gritándole a su madre. Al parecer Alfredo había caído accidentalmente en este ¡A la momento. madre! Nadie sabía qué tan abajo. ¿Cómo no se rompió las patas? Y en realidad el hoyo tenía una profundidad de 80 metros. Rápidamente ¿Cómo no se rompió las patas, güey? las autoridades hicieron maniobras para sacar a Alfredo, pero fracasaron. Lo que tuvieron que hacer entonces fue pedir más apoyo, así que momentos después llegaron más bomberos, traían más equipo, y de nuevo hicieron maniobras para rescatar al niño, pero nada de lo que hacían. ¿Cómo lo van a rescatar con una cuerda? O sea, si es que se cayó, ha de estar todo roto. ¿Cómo se va a agarrar de la cuerda? Servía. De hecho, tuvieron que detenerse unos minutos a discutir cómo lo lograrían, y poco después de esto llegaron a la conclusión de que la única manera era bajar una tabla amarrada a una cuerda para que Alfredo la abrazara y lo subieran rápidamente. Así que pusieron su plan en marcha. Los bomberos hicieron el mecanismo en un par de minutos. Rápido empezaron a bajar esta tabla, pero a eso de los 25 metros de profundidad, la tabla se atoró. Hacían todo lo posible por regresarla, pero la forzaron tanto que finalmente quedó atorada a esa profundidad y la cuerda se rompió. En otras palabras, la tabla ahora bloqueaba una gran parte del hoyo, lo que hacía que el trabajo de rescate se volviera mucho más complicado. Después de... ¿Cómo el vecino construyó un hoyo tan bajo? O sea, si era tan chiquito, ¿cómo lo construyó? Preguntas, no me responden nada. Puras preguntas me hacen. ¡Qué asco! Las horas pasaron. Intentaban hacer todo lo que podían. Nadie sabe qué pasaba por la cabeza de Alfredo en estos momentos, pero seguramente estaba muy asustado.
Y de hecho ya estaba amaneciendo. La noticia se propagó muy rápido. En poco tiempo llegaron los medios de comunicación y estaban cubriendo todo el evento. Afortunadamente uno de los reporteros ofreció un micrófono con un cable lo suficientemente largo para llegar hasta donde estaba Alfredo. Así que lo bajaron con mucho cuidado y fue un éxito. Ahora todos podían hablar con él. Lo primero que se pudo escuchar en televisión fueron los llantos y la desesperación. Lo único que pedía Alfredo era que lo rescataran para regresar a casa. Pero el problema más grande ya no era rescatar a Alfredo, sino quitar la tabla atascada, porque eso hacía que el rescate fuera prácticamente imposible. Así que el nuevo plan de todos era que una persona muy delgada bajara por medio de una cuerda, quitara la tabla y la subiera para después volver a planear el rescate de Alfredo. La persona que se animó a bajar por el hoyo fue Tulio Barnaby, un chico de 23 años lo suficientemente delgado. Pero lo malo vino cuando empezó a bajar. A medida que descendía, Tulio se dio cuenta de que el túnel no estaba bien hecho, sino que tenía una forma irregular. En poco tiempo se atoró, así que tuvo que regresaran a la superficie. Cuando llegó aquí le contó a los bomberos que el túnel tenía una forma muy complicada. Otra cosa que Tulio pensó fue que Alfredo no estaba hasta el fondo del hoyo, sino que más bien podía estar atorado en una de las partes irregulares. Por lo tanto le dijo a todos que debían apurarse y ser extremadamente cuidadosos, porque si no Tulio podría caer aún más. La única opción que tenían era contactar especialistas que tuvieran experiencia atravesando por cuevas para rescatar a Alfredo, pero las autoridades dijeron que no era necesario y que... Oye, ¿qué pedo? Aquí la verdadera pregunta es... ¿dónde mierda está el vecino que hizo ese hoyo? Tampoco tenían tiempo. Bueno, pues un par de horas más pasaron. El nuevo plan que idearon fue crear un hoyo paralelo al de Alfredo. De esta manera podrían llegar mucho más abajo de la zona donde estaba y así rescatarlo. Al fin se les prende el coco, ¿eh? La maniobra en sí era muy peligrosa. De hecho, Tulio les volvió a decir que no lo hicieran porque... Oh, ya. Tiene sentido. Me la ganaron aquí, ¿eh? Porque sí. O sea, el movimiento podría ser que... Sí. Que si no el movimiento de la máquina haría que Alfredo se resbalara. Pero claro, una vez más las autoridades lo ignoraron y minutos después empezaron a hacer la excavación. Para este punto el caso de Alfredo era famoso. Las televisoras ya habían puesto transmisiones de 24 horas continuas donde se discutía todo lo que pasaba. Toda Italia tenía la esperanza de ver a Alfredo ser sacado de este túnel. La excavación seguía. Alfredo cada vez estaba más asustado y se le escuchaba desesperado. Decía que estaba muy cansado, que quería ver a sus padres, que tenía frío y que por favor se apuraran. Las horas habían pasado y Alfredo llevaba ya 36 horas atrapado, pero aún así lograron llegar. Bueno, no, sí aguanta el de comida, sí. Aunque sí sea de estar muriendo de hambre. Llegar a la zona donde se encontraba. La siguiente maniobra que debían hacer era cavar hacia el lado de Alfredo y extraerlo por ahí. Bien, pues los rescatistas se metieron a este túnel, se pasaron al lado de Alfredo, y con sus linternas alumbraban hacia arriba y hacia abajo esperando ver al niño cerca de ellos. Desgraciadamente no podían verlo, y mientras discutían qué más hacer, comenzaron a escuchar los gritos de Alfredo que venían de más abajo. La parte que los inquietó un poco es que la voz de Alfredo ya no mostraba ninguna emoción, sino que más bien se escuchaba débil y sin ánimo. Bueno, en realidad lo que pasó fue que tal y como Tulio había dicho, las vibraciones y movimientos de las excavaciones habían hecho que Alfredo resbalara. Se cree que Alfredo estaba en los 30 metros de profundidad, pero con todo esto ahora se encontraba hasta el fondo, y para hacerlo peor las temperaturas eran extremadamente frías. El tiempo se estaba terminando, así que bajaron lo más que pudieron el micrófono. Le pidieron a Alfredo que mantuviera la calma, porque estaban a punto de rescatarlo. El problema era que Alfredo ya no podía hablar muy bien, su voz estaba cada vez más débil, y se le escuchaba muy cansado. Las autoridades estimaron que solo tenían un par de horas para sacarlo, pero en medio de todo este caos un hombre salió, se hizo voluntario para bajar y rescatar al niño. A ver, vamos a ver. En pocos minutos lograron bajarlo, y afortunadamente pudo llegar a la parte donde estaba. ¿Subo un poco más el volumen? A ver. Yo pensé que se escuchaba muy bajo. Cuando todos escucharon esto estaban emocionados, lloraban de felicidad, pero en eso este hombre les dijo que no podía sacar a Alfredo. Joder. Ahí está bien, mejor. Oh yeah. Uy, se va a complicar la edición entonces, ¿eh? Aparentemente la parte donde Alfredo estaba se había convertido en lodo. Este le llegaba poco arriba de la cintura, así que por más que intentaba jalarlo era imposible. Cada vez que lo intentaba el peso del lodo no lo dejaba, pero además Alfredo resbalaba poco a poco y se sumergía más. El hombre hizo un par de intentos, pero llegó a un punto donde el lodo ya le cubría el cuello a Alfredo. No. Y finalmente, casi después de 60 horas, el tiempo se terminó. Las autoridades decidieron bajar un sonar para detectar si había latidos de corazón, pero ya no encontraron nada. Después de esto, toda Italia quedó devastada. Lo único que pudieron hacer las autoridades para cubrir las malas decisiones que habían hecho fue enjuiciar al vecino que había hecho el pozo ilegal.
Ahí está el vecino. Pinche vecino. Apenas apareció al final de la historia. Donato, va bene? Si muove? Donato! Donato! Il bambino si è mosso? Imagina morir de su... Debe ser no solo doloroso, sino terrorífico. Claro, como para una película.